mucho respeto. Les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán y los seguidores en Facebook y en YouTube de la página Cultura Medicinal sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo vistiendo el ropaje de Dios, que es el de la humildad, para implorar e invocar su infinita misericordia, para que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Quiero compartirles esta verdad de Dios, que existe lo que se llama las lenguas muertas. El hombre así lo califica, pero hay que saber que las lenguas muertas, ojo, las lenguas muertas son las únicas lenguas vivas para Dios. Las lenguas muertas son las únicas lenguas vivas para Dios. Hay una expresión en latín que muchos la conocemos, res non verba. Y esa es la gran verdad, que este idioma, el latín, nos ayuda a buscar la verdad. Res non verba significa hechos, no palabras. Porque hablar y hablar y hablar y no pasar de tanto hablar no nos va a llevar a ningún paso que se mueva la realidad. La misma Biblia dice: a Dios no se le habla con tanta palabrería. Recientemente les hablé de un caso que se llama hydrosalpinx, con una X al final ahí, que consiste en una acumulación de líquidos en las trompas de falopios, y que de algún modo produce una hemorragia vaginal. Entonces, una pacientita de quien en otro momento les he hablado, en otro caso similar, pero no en lo mismo, que ella tenía sangrado vaginal 2 veces al mes y le tardaba hasta 15 días. Imagínense qué gran cuota de anemia,
porque cada periodo menstrual es una forma de anemia temporaria. Entonces, se contactó conmigo telefónicamente y me cuenta el caso. Y al saberlo, yo le digo, pues ya le van a decir que le van a operar, si ya me dijeron, me dijo. Y yo no quiero que me operen. Esa firmeza con que ella lo dijo a mí me sirve mucho. Y yo le contesto, si usted no quiere que le hagan esa cirugía, pues no la van a operar. Y comenzó el tratamiento por esa hemorragia vaginal. Y en 6 días se había cerrado ese sangrado. Y yo le dije de que todas las cosas tienen que ser dobles. Que después de ese que estaba haciendo necesitaba un refuerzo. Bueno, ella vio que se cerró el sangrado y se quedó tranquila. Pero entró en la desobediencia. No buscó el segundo tratamiento. Y le volvió el sangrado, pero con menor intensidad a lo que antes tenía. Llegó de nuevo y se cerró. Es una señora joven que hoy tiene 28 años de edad, ya tiene 2 niños. Y gracias a la medicina natural tuvo su tercera niña, 2 niñas y un varoncito. Y entonces, bueno, recientemente ha vuelto. Pero no por ese caso, sino por lo que les acabo de comentar al principio. Hidrosalpinx. Y me llamó, parece que el miércoles de esta semana recién pasada. Y me dice, ya se me cortó el sangrado. Es parte de lo que yo les digo. Solo falta que lo aprendan a sentir dentro de ustedes. Para que vean la verdad que yo les digo, que no es la verdad mía, es la verdad de Dios. Las plantas son verdaderos médicos por orden de Dios. Son las verdaderas diagnosticadoras de lo que nos pasa. Son sabias y curan de verdad. Por eso el mensaje es bien claro. Ezequiel, su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Pero cuando uno busca hacer el bien en nombre de Dios, como obra de Dios, porque el que cura es Él y solamente Él, pues uno siente una alegría cuando viene alguien como esta señora y comenta con esa alegría, ya se me cortó el sangrado. Por supuesto que yo a mis pacientes, yo les hago mi oración silenciosa para pedirle al Dios de los cielos y de la tierra que haga esa obra. Porque la palabra de Dios no es promesa vacía como hacen los políticos. Es palabra que se cumple, como promesa que se cumple. Por eso, yo doy gracias a Dios públicamente por este gran cambio que tiene esta pacientita. Y gracias a Dios que ella siente la confianza en esta verdad. Pero si no tenemos confianza en lo que vamos a hacer, entonces nos alejamos del Señor Jesucristo. El mensaje más grande que el Señor Jesucristo nos ha dejado es el de saber confiar, el de ser obedientes, el de ser prudentes. Pero aquí todo el mundo se llama cristiano y no le hacen caso a Cristo. El Señor Jesucristo, cuando manda a los apóstoles a curar a un enfermo, miren qué belleza de conocimiento, qué belleza de enseñanza, qué belleza de verdad. Él manda a los apóstoles a curar a un enfermo.
Y miren la sabiduría del Señor Jesucristo. En ese caso, el Señor Jesús de Nazaret. Y él de antemano sabía que no lo iban a curar. Cuando regresan, el Señor Jesús de Nazaret ya lo estaba esperando. Y dice Pedro, Señor, no pudimos curar al enfermo. Fíjense lo que dijo Pedro. Y ellos están entrenados para curar. Pero ¿por qué hizo Jesús eso? Porque él se encontró un vacío en la enseñanza que habían recibido. Entonces decidió ponerles el ejemplo para llenarles ese vacío, pulirlos en esa sabiduría sagrada. Cuando Pedro dijo, Señor, no pudimos curar al enfermo, el Señor Jesús de Nazaret contesta, oigan lo que él contestó, para que ustedes lo sigan, a él, no a mí. Porque no habéis obrado con suficiente fe, no le habéis curado. Qué interesante, ¿verdad? Porque no habéis obrado con suficiente fe, no le habéis curado. En la sabiduría salomónica, que Dios le ordena, o el Padre Celestial le ordena a Salomón que la herede a su hijo Roboam, ahí lo dice la Biblia, que Dios le da esa orden a Salomón. Pero en la Biblia no dice cuál sabiduría le da ni cuándo se lo da. Y yo tuve la dicha de encontrar esos libros de esa sabiduría salomónica. Y ahí aprendí por qué los apóstoles fallaron al no poder curar al enfermo, al cual Jesús le mandó a hacer esa obra. Y la enseñanza de Salomón enseñando a su hijo Roboam dice, la más pequeña pizca de duda en el momento de obrar deshace por completo el efecto benéfico deseado. Aclarando por cualquier cosa que pizca es una medida muy pequeña que se puede tomar con el dedo índice y el dedo pulgar. Y esa pizca le faltaba a los apóstoles. La más pequeña pizca en el momento de obrar deshace por completo el efecto benéfico deseado. Y para que vean lo que uno aprende en las cosas de Dios, sabiduría sagrada. 3 palabras han de ser el lema de tu conducta en cada una de las iniciativas de tu vida. Creer, osar y callar. Porque si crees, sabrás. Si eres osado, realizarás. O sea, llevarás a cabo. Y si callas, aumentarás tu poder. Después de que Jesús les dice, porque no habéis obrado con suficiente fe, no le habéis curado. Y aquí viene el gran mensaje que hay que saberlo seguir. Y yo creo que a algunos de ustedes, o a muchos de ustedes les cale esto, y lo hagan práctico, lo hagan realidad. Les agrega el Señor Jesús de Nazaret. Oigan qué belleza. Cree lo que les acabo de decir, las 3 palabras. Cree en lo que haces y será hecho. ¿Es que acaso eso no está claro? Por eso Él dice, cuando se le presenta a un paciente que le ayude en la salud quebrantada que presentaba en ese momento, ¿y tú tienes fe?, preguntó el Señor Jesús de Nazaret. Sí, Señor, yo tengo fe. Y Él contesta, tu fe te ha sanado. La fe es la gran llave que abre todas las puertas de cualquier propósito que querramos alcanzar. Por eso,
sigamos a Dios de verdad. No en aquello de que la Biblia dice y que la Biblia dice y al final yo no digo nada. Es que las cosas tienen que demostrarse, no tanto de hablar. Si Él dice su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina, pues eso hay que seguir. Y hay que recordar eso también, que el Señor Jesús de Nazaret bien claramente lo dice, y uno llega a entender en su momento eso. No de una sola vez, porque las cosas son como Él dice de tiempo, y todo eso a su tiempo. Pasarán cielos y tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Todo está en lo antiguo. La misma medicina verdadera está en lo antiguo, como esa medicina que ejercieron los egipcios. Y ahí está escrito en 7:22, Hechos Apostólicos. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y por ello fue poderoso en su palabra y en su obra. Vivamos a Dios, estemos con Dios, para que Él esté también con nosotros. Tengamos ese encuentro con Dios, que el encuentro con Dios solo se obtiene cuando uno está en contacto con la naturaleza. Como muy bien lo dice el doctor Hipócrates, que se le conoce como el padre de la medicina. La primera tarea o la principal tarea del hombre en su paso terrenal es servir y vivir la naturaleza y tener un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es obligatorio con todos, para todos. Y si ni cuenta nos damos de eso, ¿cómo queremos estar diciendo que somos cristianos? El famoso pintor Pablo Picasso, esta gente que son grandes para la eternidad, hay que recordar esto, que no es que sea un gran pintor famoso para siempre, sino que antes de ser esa gran tarea que él cubre como pintor, primero fue un filósofo. Y por eso él muy bien dice, yo no busco encuentro. Igual el doctor Hipócrates, antes de ser ese médico como hoy se le conoce, antes fue el filósofo de la medicina. Y como dicen esos grandes pensadores que ni siquiera desean aparecer con sus nombres y aparecen con un anónimo, diciendo, para que vean las bellezas de Dios, sexto día de la creación. La imaginación es la más divina de todas las virtudes que le cabe alcanzar al hombre. Es por esta imaginación que el hombre se une y se encuentra en verdad con Dios. Ahí está este mensaje que espero que lo sopesen. No me miren a mí, mírense ustedes. ¿Qué verdad tienen estas palabras? Ahí van a aprender a pensar. Como dice el famoso filósofo René Descartes. Pienso, luego existo. Veo, vale la pena decir también. Pienso, luego actúo. Y dentro de este preámbulo, podemos tomar la expresión que aquí se estila por todos lados, decir, tratamiento de por vida. Dios mío, pero ¿dónde queda Dios si Él es todopoderoso, omnipresente y omnisciente? Bueno, el que acepta la expresión tratamiento de por vida y se somete a lo que le dicen, esta es una enfermedad crónica. No es crónica, la hacen crónica quien así lo dice. Tienen que pensar en su actuación con la fe. Por eso la enseñanza sagrada bien nos dice, la obra sin fe es muerta. ¿Y cómo darle vida a esa fe para que no sea muerta? Haciendo lo que dice el Señor Jesús de Nazaret. Cree en lo que haces y será hecho.
La diabetes, que es un campo que me encanta mucho por un ejemplo que les he contado acá, de un señor que hace más de 20 años nos visitó. Y estos casos son lo que yo quiero que la gente no viva, que se aparten de eso. Los están dañando todos. Me dice el Señor, tengo 20 años en control médico por diabetes. Fíjense qué expresioncita. Qué bien se creyó en esa palabra. Entonces, si tiene 20 años en control médico por diabetes, él está bien. Pero cuando comienza a comentar su caso, dice que tiene 9 dedos de los pies amputados. ¿En dónde está el control ahí? ¿En que le dejaron un dedo? ¿O que era un experimento para que retoñaran los otros 9 dedos? Oigan qué terrible, por Dios santo, como dice Isaías. Y tan deteriorado estaba su aspecto físico, que su condición ya no era la de un humano. Todo ciego, con insuficiencia renal, daños a la próstata, rodillas con dolor e inflamación en tobillos y con un gran fogaje en la planta de los pies. Tomando estos hechos ante la expresión de ese paciente de hace más de 20 años que nos visitó, ¿qué es lo que han controlado? Lo único que han controlado es que le estén dando las pastillas cada mes o el tiempo en que se las tienen que dar. Ese es el control que hay ahí. Pero control para mejorar la salud no hay con los químicos. Todo químico se llama carga de veneno a la sangre. Y aquí les he comentado un caso triste para que ustedes no lo sufran. Me toca la tarea de advertirles, de prevenirles. Un caso que lo pueden consultar ahí, para los que no lo conozcan y quieran tener más información, que se llama Acanthosis nigricans. El caso de una persona, oigan esto, por Dios santo, que son los casos más comunes. Un paciente con 18 años en diabetes y los mismos 18 años en hipertensión. Y aquí viene lo que hizo nuestros maestros en medicina. Todo químico carga de veneno a la sangre. Y hay que saber por qué es veneno a la sangre. Y a él se le pone la piel toda oscura, como que se había polveado con brochazos de petróleo y la piel gruesa. Y hasta le hablaba a su dermatólogo, doctor, deme una crema para que me aclare la piel. Sí, hay toda una crema para que te veas más bonito. Miren qué respuesta. Llegó con nosotros hace unos 4, 5, 6 meses. La belleza de Dios, porque ese Dios no soy yo, ni nadie puede hacer eso. Se le comienza a aclarar la cara, ya tomando su textura normal. Hace el segundo tratamiento, se le aclaró completamente y corrió un problema que tanto químico en 18 años le había provocado, como la calcificación en los calcañales, espolones. Esa es la belleza de Dios. Hay que creer en Él de verdad. Por eso hay una frase que bien dice: tienen a Dios en la boca, pero el diablo en el corazón. Pensemos también en Apocalipsis 22:2. Y Dios hace brotar las plantas de la tierra para la salud de los pueblos. ¿Es que acaso eso no está claro? ¿Es que acaso no son lectores de la Biblia? Ahí tienen ese ejemplo. La diabetes, para empezar, no tiene nada que ver con la genética. No es ninguna herencia de los padres, como se estila decir. Y yo en este año, en el año pasado, en noviembre, que dicen que es el Día Mundial de la Diabetes, había una entrevista en una radio. Y el que decía que era endocrinólogo, habla de que la diabetes es herencia de los padres. Yo llamé y me salió la llamada. ¿Qué sucedió? Yo quisiera que revisara su información, le digo, porque por estadísticas médico-científicos plenamente comprobadas, no hay ninguna herencia de los padres. Y aceptó eso. Y después de solo se desmintió ahí. Y me gusta la definición, porque para hablar bien de las cosas hay que conocer los conceptos.
Hay que manejar la definición de las cosas. Dice el maestro, el doctor Gali, la diabetes es una disfunción del organismo. ¿En dónde habla ahí de herencia de los padres? La diabetes es una disfunción del organismo, en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. ¿Qué es lo que le hace tomar esa incapacidad para tomar el azúcar como fuente de energía? Eso es lo que hay que aprender a descubrir. No es decir que el páncreas no produce insulina. ¿Por qué no produce insulina el páncreas? Es lo que hay que saber. Si hay que repetir las cosas como un muñequito de cuerda, eso no cuesta. Es el trabajo de investigación el que nos debe llevar a encontrarnos con la respuesta que el paciente busca. Para empezar, de acuerdo a nuestro maestro, ahí le pedí yo a Dios cuando vi ese caso de este señor, que me pusiera un maestro en diabetología, cómo atender con más acierto esos casos. Y aparece el maestro, el doctor Augusto Pazán León, médico ecuatoriano de prestigio internacional, verdadero investigador de la ciencia médica, especialidad, diabetología. Y el doctor con toda certeza nos dice, el 99% de los casos diabéticos su origen no es de páncreas, por eso no lo curan, su origen está en el hígado. Y el hígado no es que sea graso por una persona, todos los hígados somos grasos, porque en el hígado se metabolizan todas las grasas. Es hígado tóxico, por ese metabolismo alimentario que le toca desempeñar al hígado. Y cuando sientan ustedes que el hígado lo tienen tóxico, comiencen a buscar ayuda. Un dato es la resequedad en la boca. Y no se va a correr con tomando un dulcito, un poquito de miel, un poquito de agua. Van a sentir un alivio, pero el caso ahí se queda. Y la otra es el paladar amargo. Eso demuestra de que el hígado sí está tóxico. Y hay que limpiarlo, si no nos va a enfermar más. La resequedad bucal nos está anunciando el potencial peligro de la formación de los cálculos biliares. Y el paladar amargo nos avisa que estamos en la puerta de entrada hacia la diabetes. Ahí está el aviso bien claro. Las dos cosas llegan a la boca. Ninguna pertenece a la boca. Son actos reflejo del hígado muy tóxico. No existe hígado graso, porque todos los hígados somos grasos en el mundo. No es uno solo. Entonces ahí tenemos que buscar cuál es la medicina que nos va a curar. Medicina especial para curar la diabetes y depurar la sangre se llama una fórmula en plantas naturales, el HG. Y el otro, el mal de azúcar, que así se le llama a la diabetes en medicina natural. Y como dice el doctor Hipócrates, en ningún caso mandar tratamiento si antes no se tiene diagnóstico. Dios nos presta la dicha de hacer un diagnóstico que tiene más de 6.000 años de antigüedad sin mandar gastar más dinero a la gente a otro lado. El diagnóstico uno lo tiene que hacer a la par del paciente. Y eso va diciendo la verdad y es donde uno aprende a cumplir. Que el cuerpo no se trata en un pedacito, sino que en el conjunto. Nuestra dirección, 31 Calle Poniente y 3ª Avenida Norte, número 220, Colonia Laico, San Salvador, El Salvador. Nuestros teléfonos para que le demos vida a la expresión de Dios. La comunicación alimenta al espíritu. 2262-8702, 2323-8016, 7990-0550, en donde está contenido nuestro WhatsApp. Ahí pueden llamarme también. Ha sido un gusto para este servidor haberles servido este mensaje. Espero que lo tomen a bien. Si lo toman a mal, ustedes mismos se enferman más. Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología. Todo lo bueno que este programa ha tenido le pertenece a Dios. Lo que no sirvió bueno, eso sí es mío. Gracias en verdad por toda la buena atención dispensada, pero para que ustedes sigan gozando de las bendiciones de las plantas. Sigan en sintonía de Radio Cadena Cuscatlán, pero como creyente en Dios siempre pido esto para nosotros, en El Salvador y para toda la humanidad.
Dios nos provea de felicidad, de salud y de paz. Será hasta otra vez.